Aquí vemos en este relato donde Jesús camina por el agua, nos cuenta acerca un poco de la aventura que tenían los discípulos en ese momento. Ellos venían de haber visto grandes milagros, se habían multiplicado los peces, habían alimentado a más de 5,000 personas, se contaban solamente hombres, si anexamos mujeres, esposas, hijos, fácil unas 15,000 personas, por ahí más o menos. Y Jesús los alimentó, y aquí este pasaje bíblico nos cuenta de que Jesús les dice a los discípulos, les da una tarea, una misión: suban a la barca, avancen. Yo me quedo despidiendo a toda la gente, más de 5,000 personas. Él se quedó, que recuerden que Jesús no solamente era Dios, sino también era hombre, había estado cansado, había estado agotado por el sermón, por los milagros, por las sanidades, había estado cansado. Y lo que hace aquí, Jesús lo hace en varias partes, nos platican los evangelios, que la manera en la que él se recuperaba era irse solo a orar con su Padre. Era su refugio, era lo que le daba la fuerza, era lo que le daba la paciencia, era lo que le daba todo en ese momento. Ir a estar en soledad con su Padre. Y eso es lo que nos muestra a nosotros. Cuando estamos en dificultades, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es aislarse y pedirle a Dios que nos ayude, que nos ampare, que nos dé la fuerza y la inteligencia para saber salir de ese problema. Esa es la primera lección que Dios nos da en este versículo. Ahora los discípulos ya estaban en la barca, en versículo 24, la barca está en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos sobre el mar. Los discípulos en este momento estaban en obediencia o en desobediencia. Estaban en obediencia, ¿verdad? No cuestionaron. Aquí no parece que hayan cuestionado a Jesús. No dijeron, Señor, ¿y si llueve? ¿Y si hay tormenta? No dijeron nada. Ellos cumplieron con subirse a la barca y avanzar. No sé cuánto habrán avanzado, 15, 20 kilómetros mar adentro, con el viento en contra, lloviendo fuerte, tronando, el mar sacudiéndose. Todo lo que ellos ya habían vivido anteriormente, porque algunos eran pescadores, ellos sabían de tormentas. Cuando de pronto, a lo lejos, ven una silueta, un fantasma. Un fantasma, era Jesús que estaba caminando hacia ellos. Muchos pasamos por tormentas, las tormentas de la vida. Pero aquí hay que diferenciar dos cosas que a veces se nos olvida y a veces pensamos mal. Una cosa es pasar por una prueba, una tormenta, algo que Dios pone en el camino para que nuestra fe se fortalezca. Otra es pagar las consecuencias de la desobediencia y el pecado. Son dos cosas distintas. Y hay gente que lo confunde. Dice, es que Dios me está probando. No te está probando. Las malas acciones que has cometido las estás pagando. Versículo 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué pasó aquí? Tuvieron miedo. El miedo es una reacción natural. En la Biblia hay 365 veces se repite, no temas, uno por cada día. ¿Qué hizo Jesús? Los menospreció, los regañó, se burló de ellos. No, ¿qué les dijo? Tened ánimo. ¿Qué pasa cuando alguien está pasando por una prueba? Tenemos la tendencia de señalar. ¿Te está pasando eso porque algún pecado traes? ¿Te está pasando eso porque algo le debes a Dios? Juzgamos y juzgamos y juzgamos. A veces no conocemos el contexto de la vida de la persona. Hay enfermedades leves o padecimientos leves que te llevan a tener otras enfermedades y pareciera que todo el tiempo estás enfermo y la gente piensa, es que el hermano o la hermana se levanta en la mañana, se va al ropero y dice, a ver qué enfermedad me cuelgo hoy. Es que hoy me siento muy bien, hoy quiero colgarme malestar estomacal. O sea, tiene ese pensamiento y no es así. Entonces juzgamos. A mí me han pasado algunas cosas, y yo sé que a algunos de ustedes a lo mejor le ha pasado, que se han enfermado y llega alguien y en lugar de darle ánimo, lo juzgan, lo desaniman. ¿Quién era el que no quería que el hijo pródigo volviera a su casa? Su hermano. ¿Quiénes vendieron a José a los esclavos? Sus hermanos. ¿Quiénes le tenían envidia y menospreciaban a David? Sus hermanos. Por eso, hermanos, no juzguen cuando esté enfermo o pasando crisis económica, pasando crisis de cualquier tipo, porque no sabemos qué está pasando en su cabeza ni en su vida. Porque la Biblia es muy exacta. Y aquí dice algo muy importante. Dice en Romanos 14:4, tú, ¿quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para ser firme. ¿Qué quiere decir? No debemos de juzgar. Si tus palabras que van a salir no son de aliento, cállate.
Si tus palabras no son de ánimo, no hables. Mejor ora por esa persona para que Dios la saque del problema y no estés juzgando, porque al rato puedes ser tú. Al rato puedes caer tú. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 12 discípulos en una barca pequeña pasando una tormenta, donde quizás muchos de ellos nunca la habían vivido y otros sí porque eran pescadores. Una tormenta en medio del mar, a oscuras, como a las 3, 6 de la mañana, más o menos. Y de los 12, uno se atrevió a caminar sobre el agua. Uno vivió el milagro. Dirán, sí, caminó Pedro en el agua, pero dudó porque dejó de ver a Jesús, volvió a ver la circunstancia y empezó a ahogarse. Sí. Todos hemos sido Pedro en algún momento. Vamos muy confiados por la vida, Jesús está con nosotros, Dios está con nosotros, sí lo está, pero de repente volteamos la mirada a otro lado y perdemos en ese momento la fe que teníamos. En ese instante dudamos y lo que esperábamos no llega porque dudamos. Hemos sido como Pedro. Sí dudó, tuvo dudas, tuvo miedo, pero aún así caminó. Vivió el milagro, caminó sobre las aguas. Ninguno de los otros discípulos caminó sobre el agua esa noche, solamente Pedro. Se atrevió a avanzar, se atrevió a seguir adelante. En la vida sí pasa, hay muchas tormentas, muchas cosas que te llegan a las 3 de la mañana y piensas que no vas a amanecer. Yo sé que a muchos les ha pasado, es la hora en la que Dios trabaja con uno, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y ahí pareciera que Jesús no llega, pareciera que Jesús apenas viene, ahí en el horizonte viene su silueta. Por eso les decía aquí, ten ánimo. Ahí estaba Jesús con los discípulos, no los había abandonado. Simplemente tardó tantito en llegar porque Dios sabía que iba a pasar la tormenta. Y esa tormenta la iba a usar para fortalecer la fe de los discípulos. Y en ocasiones así nos pasa a nosotros. Llegan todas esas tormentas porque Dios sabe que nos van a fortalecer, va a hacer que nuestra fe crezca, va a hacer que las circunstancias de la vida vayan moldeando el corazón y el carácter que nosotros tenemos a voluntad de Dios. Si no es así, no lo hacemos, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces uno no escucha. A veces uno no escucha lo que Dios dice. Y por eso es que la vida está pega y pega y pega y pega. Porque como no lo estás escuchando, no me haces caso escuchando. Esta te va a doler, pero vas a aprender. Lo voy a usar para que te fortalezcas. Lo voy a usar para que entiendas. Lo voy a usar para que me busques más, para que me ames más. Porque te amo y di la vida por ti en un madero. Y por eso nunca me olvido ni me aparto de ti. 3 de la mañana. A veces pareciera que esa es la hora en la que Dios llega y toca la puerta. Estás despierto, te levanto. Yo llevo lidiando con un asunto 4 años. Yo sé de tormentas. Llevo lidiando con un asunto 4 años, de los cuales en la semana, casi toda la semana, yo me despierto a las 3 de la mañana, durante casi 4 años. Y yo he preguntado, en mi oración le he dicho a Dios, Padre, ¿cuándo se va a ir esto? Porque a veces pareciera que no la voy a lograr, a veces pareciera que esto me va a ganar, y a veces llega el enemigo y te empieza a hablar al oído y te dice, no, hoy no la pasas, ya no amaneces, ya no, tú ya no, mira cuántos años llevas, ¿te ha contestado tu Dios? No, ¿verdad? Y empiezan los pensamientos rumiantes y las voces del enemigo, y no, es donde uno se planta y dice, no, yo confío en la palabra de Dios. Yo confío en que Él me va a ayudar. Yo confío en que las cosas van a ser diferentes. Las pruebas fortalecen. Santiago 1, 2, 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Estas tormentas, cuando llegan, les voy a decir una cosa. Uno sabe cuándo va a llover, ¿verdad? El cielo se nubla, se oscurece, el sol se va, llega la oscuridad. Cuando llegan esas tormentas, son tu prueba de fuego. Esas tormentas son las que van a demostrarte quién eres. Amén. Van a demostrar cuán grande es tu fe. En Estados Unidos hay un animal grandísimo, se llama bisonte. Cuando ve que viene la tormenta, ve que todos los animales vienen corriendo, huyendo de la tormenta. El bisonte no. El bisonte se pone y empieza a caminar dentro de la tormenta porque sabe que eventualmente va a salir de la tormenta y va a salir fortalecido porque del otro lado está la luz, porque del otro lado está
La calma y la tranquilidad. Por eso nosotros, hermanos, cuando llega la tormenta, no se achiquen, no se den por vencidos, no renuncien ni pierdan la fe. Al contrario, aférrense, sigan adelante, sigan caminando, porque eventualmente van a salir de la oscuridad y del otro lado está la luz y está la paz. Versículo 30. Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? Todos hemos dudado. No le dijo: hombre, tú no tienes fe. Le dijo: hombre de poca fe. Jesús estaba reconociendo que Pedro sí tenía fe. Pedro tenía fe. Pero en esos momentos, cuando estamos abatidos y nos sentimos mal y no llegan las palabras de nuestros hermanos, de nuestros familiares, a levantarnos el ánimo, lo que tenemos que hacer es recurrir a la palabra. Dice el Salmo 43:5: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí está la respuesta. Que no tienes en ese momento nadie que te diga una palabra, recurre aquí a la palabra de Dios, a los salmos. Ahí vas a encontrar eso que necesitas escuchar, hermanos. Hay otro salmo, que es el Salmo 3. Versículo 3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temerá 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, oh sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea bendición. ¿Quieren otro? Salmo 27. Salmo 27. Jehová es la luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis ajustadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Qué más necesitamos, hermanos? Cuando todo parece oscuridad, cada trueno, cada relámpago y cada gota de lluvia que perfora tu piel como una bala es un motivo más para seguir adelante. Es un motivo más para ir en pos de lo que Dios sabe que nos va a hacer bien. Como dicen por ahí, Dios tiene esta respuesta cuando le pides algo. Cuando te dice sí, es porque te quiere bendecir. Cuando te dice no, es porque te está protegiendo. Y cuando te dice espérate, es porque te está preparando. Y aunque a veces pareciera que ya llegar tarde, Dios nunca llega tarde. Ahora yo les pregunto, ¿realmente estamos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos? ¿Realmente la estamos viviendo? ¿Realmente nos levantamos cada día pensando en que podríamos estar viviendo el último día de nuestra vida y lo estamos viviendo como Dios quiere que vivamos? ¿Será que vivir distraído en las cosas del mundo, eso es vivir? ¿Será que levantarte una mañana, tomarte un omeprazol y 2 clonazepam durante todos los días, eso es vivir? Eso no es vivir, hermano. Eso es anestesiarse. Porque a veces tienes que tocar fondo, a veces tienes que dolerte la vida para que entiendas y comprendas que Dios te quiere ver bien. Y como te quiere ver bien, te pone a prueba. Este proceso duele. Dios quiere que las cosas sean diferentes. Estamos viviendo la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Estamos haciendo las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué más nos queda por hacer? Viviendo una batalla cultural donde el cristiano está siendo odiado por el mundo, donde ya el cristiano es el leproso, donde ya las cosas están cambiando y se ponen a favor de cosas que a Dios no le gustan ni le agradan y Dios aborrece. ¿Nos vamos a quedar sentados viendo noticias y que el mundo gire y ruede? ¿O vamos a hacer la batalla cultural y vamos a hablar y a decir las cosas que a Dios no le agrada antes de que nos empiecen a censurar? ¿Qué vamos a hacer? Realmente a estas alturas, nuestra fe es suficiente como para morir por tus creencias. Estamos en ese nivel. Versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Creo que hasta el momento los discípulos no habían conectado todo eso, a pesar de haber visto los milagros. Como que todavía ellos no entendían al 100% con quién estaban hasta ese momento. Verdaderamente es el Hijo de Dios. Verdaderamente Él es el Cristo. Como que todavía no lo habían conectado hasta este momento. Yo les invito a que vivamos la vida de la manera en que Dios quiere.
Dios es un Dios de vivos. Así que Lázaro, levántate porque Dios te quiere vivo. Camina sobre el agua. Todo ese mar que vemos en las tormentas que tenemos aquí adentro, Dios camina sobre esos problemas, camina sobre el agua, camina sobre la lluvia. Todo eso no le hace nada. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todo eso. Él tiene el control de las tormentas. Porque las peores tormentas no son las que andan allá afuera, que se te va la luz un ratito. Las peores tormentas están aquí y aquí. Y aquí es donde muchos han perdido la batalla. Aquí es donde muchos ya no aguantaron y se fueron. Y no solamente los inconversos, pastores han ido, hermanos de la fe se han ido, no han soportado lo que tenían aquí y prefirieron reclamar la eutanasia. No los vimos nosotros con Elías, que reclamaba eso. Pues ya, Dios, quítame la vida, soy yo mejor que mis antepasados. ¿Qué le dijo Dios? Y le mandó un cuervo que lo alimentara. Y le dijo, come, porque el camino que te queda por delante todavía te falta. Entonces, hermanos, cuando alguien esté mal, llévalo que sea un pescadito, algo. Y mi hermano, coma, hermana, coma. Porque le queda mucho camino. Dios todavía lo está esperando de aquel lado. No se rinda. Siga caminando. Sigan a lo que Dios les ha llamado a hacer. Caminen, no se den por vencidos. Sé que a veces es difícil. Sé que a veces es complicado. Y yo sé que a veces la vida golpea demasiado duro. A veces esas circunstancias de perder seres queridos, perder dinero, perder trabajo, perder, porque desde que nacemos en esta vida tratamos de mantenernos al día, mantenernos sanos, mantenernos con todo, pero a veces hay un momento en que empezamos a perder y a perder. Pero que Dios nos sostenga en esas pérdidas. Porque todas esas pérdidas, un día Dios nos las va a devolver, y mejor aún porque va a ser dentro de su voluntad. Dentro de lo que Él sabe que nos va a hacer bien. Sigamos caminando, no abandonen la barca, esfuércete. Pues ya llegaste hasta acá, sigue, no te rindas, camina. Sigue adelante. Y lo más importante, hermanos, que su carga sea ligera. No lleven en su mochila odio ni resentimiento hacia nadie. Perdonen. El perdón es totalmente egoísta. El perdón no es para que la otra persona se sienta bien. El perdón es para que tú te sientas bien. ¿Saben por qué a eso no podemos perdonar? A eso no podemos perdonar por dos razones. La primera, porque creemos que nosotros tenemos la razón. La segunda, por algo que le llaman ego. Es que ¿cómo le voy a pedir perdón? ¿O cómo le voy a perdonar si me dañó? ¿Cómo le voy a perdonar si esto, si lo otro? El perdón es para ti, para que tú sanes. Para que tú estés bien. Imagínense si Dios no nos hubiera perdonado. Cuando estaba en la cruz y lo estaban torturando, ¿acaso Dios no le pudo haber dicho a Dios que mandara una legión de ángeles y en ese momento nos fulminara a todos? Lo pudo haber hecho, pero ¿qué estaba mostrando Jesús ahí? El perdón y el amor, por eso lo hacía. Entonces, si Jesús pudo perdonar en momentos tan complicados y difíciles, ¿no podemos perdonar nosotros? Podemos hacerlo, pero hay que dejar el ego fuera y hay que dejar, es que yo tengo la razón. Vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca y nos ayude. Vamos a orar. Vamos a orar en este momento para que Dios nos ayude. Pueden ustedes de pie. Y mi amigo puede tocar el piano.